Llevas meses entrenando, cuidas la técnica, comes bien y descansás, pero el espejo no cambia y empezás a pensar que quizás necesitas otro ejercicio, una variante nueva, algo que te saque del estancamiento. Ahora te digo algo que puede sorprenderte. Un estudio mostró que hacer flexiones, lagartijas en el piso, puede construir tanto músculo como hacer press de banca. Pero pará, si igualás el esfuerzo y la carga relativa, el implemento importa menos de lo que crees, pero esto más que nada si sos principiante. Y eso no pasa solo con el pecho, pasa con casi todos los músculos del cuerpo. El problema principal suele ser el ejercicio, sino cómo usas ese músculo, cómo cargas y cómo progresas. En este video quiero mostrarte eso, cara a cara entre cada ejercicio. ¿Qué dice la ciencia y cómo aplicarlo para buscar cuál es el mejor ejercicio y empezar a entender qué lo hace efectivo? Cuando pensamos en trabajar el pecho y el tríceps, lo primero que se nos viene a la cabeza es el press de banca. Es el clásico, siempre está ahí. El ejercicio que todo el mundo asocia con fuerza y con tamaño. Todo el mundo quiere arrancar el primer día de gym y ya hacer press de banca. Pero varios estudios compararon directamente el press de banca con hacer flexiones en el piso. Y los resultados fueron claros. Cuando igualas intensidad, por ejemplo, haciendo flexiones con las ganancias de fuerza y de masa muscular son prácticamente iguales que al press de banca. En un estudio de 8 semanas, los participantes que hicieron flexiones con resistencia progresiva obtuvieron resultados casi idénticos a los que hicieron press de banca. Y en otro, con sujetos entrenados, las flexiones con bandas dieron mejores similares en cuanto a 5 semanas. Entonces, si ambas opciones construyen músculo, ¿por qué la mayoría siente que las flexiones no sirven para nada? La respuesta es simple. La mayoría simplemente hace con su peso corporal y no suele cargarlas. Y también lo que pasa es que no son muy cómodas de hacer. Y quizá no nos permite llegar al fallo real. Si puedes progresarlas y mantener un rango completo y entrenar un RIR entre 0 y 2, es igual el press de banca. Pero si tenés la oportunidad de hacer un press de banca es mucho más cómodo que hacer una flexión y cargarte peso arriba. Este es un consejo para alguien que quizás está entrenando en la casa o no tiene acceso a un gimnasio. Así que si no puedes hacer press de banca, no te preocupes. A veces no necesitamos un gimnasio más grande ni una máquina nueva. Necesitas entender el principio detrás del ejercicio, el estímulo correcto, por qué, cuándo y cómo usarlo. Cuando igualas dosis y el esfuerzo, el implemento deja de ser lo importante. Cuando hablamos de bíceps, todos buscan el ejercicio más efectivo. Pero la ciencia nos muestra algo interesante. No se trata de cuál es mejor, sino qué parte del bíceps querés enfatizar. Un estudio de 8 semanas con más de 60 participantes comparó dos ejercicios, el curl inclinado y el curl predicador. Y ambos ejercicios concluyeron en que producían casi la misma total de masa muscular, pero con una leve diferencia. El curl inclinado, al estirar el brazo por detrás del cuerpo, generó más crecimiento en la parte proximal del bíceps, es decir, más arriba, cerca del hombro, mientras que el curl predicador, al mantener tensión en la parte final del recorrido, estimuló más la zona distal, cerca del codo. Y algo más, cada uno mejoró la fuerza sobre su propio gesto. El predicador volvió más fuerte el predicador y el inclinado volvió más fuerte el inclinado. Esto se llama especificidad pura. La acción práctica es simple, no elijas uno o descartes el otro. Utilizalos en momentos distintos del mesociclo o alternalos dentro de una misma semana. Si querés un comodín, el curl en polea tiene un perfil de tensión constante que rellena muy bien todo el recorrido. Reflexión rápida, la variante no es un capricho, es entender cada posición, cada ángulo y cada uno tiene un propósito. Dominar eso y entenderlo vale más que probar un millón de ejercicios. Cuando hablamos de glúteos hay un debate que nunca muere. ¿Qué es mejor? ¿Hacer hip thrust o hacer sentadillas? Un estudio de 9 semanas comparó ambos ejercicios con mismo volumen total. Y los resultados fueron casi idénticos en el crecimiento del glúteo mayor. Pero las razones detrás de eso son más interesantes. El hip thrust genera tensión en su pico de tensión cuando el músculo está cortado, en el punto más alto, cuando extendés la cadera. Es lo que se llama tensión activa. El músculo aprieta con fuerza pero no está estirado. La sentadilla, en cambio, hace lo opuesto. Produce mayor tensión cuando el glúteo está alargado, cuando bajás y la cadera está en flexión profunda. Y eso es la tensión por estiramiento. Ambos caminos estimulan el crecimiento, pero a través de mecanismos distintos. Y combinarlos suele ser la mejor estrategia. Ahora, un detalle que muchos olvidan. Ni el hip thrust ni la sentadilla trabajan bien el glúteo medio ni el mínimo. Si quieres mejorar esa parte lateral, el slide body, necesitas ejercicios de abducción de cadera. Puedes hacerlo con bandas, puedes hacerlo con poleas o puedes hacerlo en máquinas, lo que prefieras. Así que no se trata de elegir uno u otro, o sentadilla o hip thrust. Se trata de entender qué hace cada uno
y usar ambos en criterio y según el tipo de estímulo que me falta en la planificación. Porque progresar no es hacer más o demonizar ejercicios. A veces hay que saber aplicarlos y entender el tipo de tensión que ejerce cada uno. Los gemelos son un grupo muscular que casi nadie entrena bien. Y no es por falta de ganas, es porque por lo general se eligen mal los ejercicios. Un estudio de 12 semanas comparó elevaciones de talones de pie y sentado. Y el resultado fue claro. Las elevaciones de pie generaron mucho más crecimiento en el gastrocnemio y en el tríceps sural total. El sóleo, en cambio, creció más de forma similar en ambas versiones. Explicación simple, el gastrocnemio cruza la rodilla. Cuando la flexionas, como en la versión sentada, se acorta y trabajas menos. Y por eso, si tenés que elegir una sola, que sea de pie. Sentarte en tu casa cuando vas a mirar la tele. Si tenés tiempo y quieres añadir la opción sentado, añadila, pero como un accesorio, principalmente hacerlo de pie. A veces, la diferencia no está en la cantidad de repeticiones, sino en la posición de la articulación. Cuando pensamos en trabajar cuádriceps, solemos agrupar todos los ejercicios en una misma categoría, pero no todos estimulan las mismas zonas del muslo. Un estudio comparó directamente la extensión de rodilla con la sentadilla y encontró algo muy claro. La extensión favorece principalmente al recto femoral, que es biarticular, cruza la cadera y la rodilla. Por eso se activa más cuando el movimiento se hace sentado, con la cadera flexionada. La sentadilla, en cambio, estimula más los bastos, especialmente lateral y medial, gracias al recorrido completo y la tensión generada en longitudes musculares más grandes, porque la sentadilla suele producir un desarrollo más global del muslo, mientras que las extensiones pueden ser útiles para focalizar en la parte frontal. Ahora bien, hay un detalle importante. Muchas máquinas de extensiones limitan el rango de movimiento y si el recorrido no es completo, perdés gran parte del beneficio del ejercicio. La clave no es en elegir uno u otro, o sentadilla o extensiones, sino en combinarlos y combinarlos con sentido. Usar la extensión para completar y la sentadilla como base para construir fuerza y masa en todo el cuádriceps. En el entrenamiento, la forma en la que mueves el músculo importa tanto como la que levantas la carga. El pecho superior es una de las zonas más difíciles de desarrollar y por eso muchos recurren automáticamente al banco inclinado. Y por lo que dice la evidencia es un poco más matizado. Los datos electromiográficos muestran que una inclinación moderada, alrededor de 30 grados, aumenta las actividades de las fibras claviculares del pectoral. Cuando subís la inclinación por encima del 45 grados, el deltoides anterior empieza a dominar el movimiento y el pectoral pierde protagonismo. En otras palabras, más inclinación no suele ser mejor si el objetivo es trabajar el pectoral y no los hombros. Lo ideal es mantener una inclinación leve, 30 grados. Más de ahí, no. La práctica más sensata, se lo digo todo el tiempo a mis alumnos, es usar la banca plana como base y complementar con inclinadas suaves o cruce de cable a un rango más largo para darle un estímulo adicional al sector clavicular. Porque no se trata de sentir más arriba, se trata de estimular mejor y muchas veces depende más del ángulo y del control que del ego y de querer subir más peso o hacer el típico ejercicio que hace todo el mundo. Muchos piensan que entrenar la espalda ya alcanza para desarrollar los brazos, pero los estudios muestran que no es así. En una comparación de 8 semanas, los curls directos produjeron casi el doble de crecimiento de bíceps que los remos con mancuerna, 11% contra 5 aproximadamente. El motivo es simple. Durante el remo, la flexión de codo se limita y la espalda hace la mayor parte del trabajo. En cambio, el curl permite un rango completo de movimiento y una tensión más directa sobre el bíceps. Los jalones, con agarre supino o neutro, sí pueden aportar un buen estímulo, pero más que nada para complementarlo. Estos no reemplazan por completo el trabajo de brazo. Si quieres mejorar el tamaño y fuerza de tus bíceps, los curls son irreemplazables. La espalda va a estar tirando, pero los brazos se construyen. Hasta ahora vimos comparaciones, datos y mecanismos, pero todo eso no sirve de nada si no entendés cómo aplicarlo. Hay tres pilares que mandan en un entrenamiento efectivo. El primero, esfuerzo real. Las series deben terminar cerca del fallo, entre 0 y 2 repeticiones en reserva. Si puedes hacer 5 más, no estás estimulando. Segundo, el rango de movimiento completo. Cada centímetro que recortás es menos músculo estimulado y menos progreso a largo plazo. Y tercero, progresión semanal. Tenés que aumentar gradualmente el desafío, ya sea hacer más repeticiones con el mismo peso, añadirle más carga o hacer mejor el ejercicio, tener más control. Pero siempre algo tiene que moverse hacia adelante, no puede quedarse todo igual. En cuanto al volumen, el rango ideal para la mayoría está entre 10 y 20 series por grupo muscular. Hablando a la semana, no por sesión. Los básicos pueden ir entre 5 y 15 repeticiones y los accesorios un poquito más alto. Descanso de 2 a 3 minutos en ejercicios pesados
y de 1 a 2 en ejercicios complementarios. No hay misterio, solo conciencia aplicada con criterio y entender por qué los principios son los que construyen los resultados y no los trucos nuevos. Trata de elegir un ejercicio sobre otro. Veamos cómo se traduce todo esto a la práctica. Empecemos por el pecho y los tríceps. Si entrenás en un gimnasio clásico, una buena estructura puede ser press de banca con barra, 3 o 4 series de 6 a 10 repeticiones y descansas 2 y 3 minutos. Después, press con mancuernas planas, 3 series, entre 8 y 12 repeticiones. Puedes hacer fondos lastrados en paralelas, 3 series de 6 a 10. Y terminas con unas extensiones de tríceps en polea, 3 series de 10 a 15. Ahora, si entrenás con poco equipo o desde casa, puedes estimular igual con flexiones con banda o lastre. 4 series de 6 a 12 repeticiones bien cerca del fallo. Flexiones con pies elevados, 3 series entre 8 y 15. Y los fondos en bancos lastrados, 3 series entre 8 y 12. La clave está en poder cargar más y progresar en la flexión. Para bíceps, la idea es simple, varía los ángulos. Puedes hacer un curl tradicional de 9 a 12 series totales. Inclinado para empatizar la parte alta, predicador para la parte baja y si querés tensión continua, hacerlo en polea. En glúteo combina la tensión por estiramiento y por contracción. Un día con sentadillas altas, peso muerto rumano y otro con hip thrust, búlgaras, zancadas para más trabajo lateral. El hip thrust y la sentadilla patan en el glúteo mayor, pero las abducciones completan el trabajo y es súper importante incluirlas. Para gemelos, haz el trabajo siempre de pie, no te sientes. 4 series entre 8 y 12 está bárbaro, con una pausa de 2 a 3 segundos abajo. Si querés agregar un toque extra, suma la versión sentado. Y en cuádriceps la base sigue siendo sentadillas. Y podés complementarlo con extensiones de cuádriceps en máquina, con 10 o 15 repeticiones. Ahí podemos ir más alto. Asegúrate de usar todo el recorrido. El pecho superior es un caso aparte. Si está rezagado, doy 1 o 2 bloques de banca levemente inclinado, entre 15 y 30 grados, o cruce de cable con rango largo. El resto del año mantener la banca plana como base. Al final, no importa si entrenas con máquinas, con mancuernas o con banda. Lo importante es que puedas progresar a largo plazo e ir variando volumen e intensidad. Después de ver todos esos datos, algo que quiero que te lleves más allá de los ejercicios. La herramienta lo que haga no me va a salvar. Lo que me va a salvar es el estímulo. Cómo realmente hago el ejercicio. La tensión, el rango útil, la progresión, porque puedes tener el mejor gimnasio o entrenar desde tu casa con una banda. Lo que va a marcar la diferencia es cómo lo haces y cómo lo aplicas, la intención, el control y la consistencia. Entrenar no es repetir movimientos, es construir una relación con el esfuerzo, conocer tus límites y empujar un poquito más cada semana. No busques el ejercicio perfecto, busca el progreso real. Si este video te ayudó a entender mejor cómo entrenar, seguime en las redes que ahí comparto contenido técnico, claro y sin humo para que mejores de verdad. Y si querés dar el siguiente paso y entrenar conmigo, que yo me encargue de elegir todo esto, podés escribirme y te voy a dejar el enlace para mi programa personalizado. Ahí vas a encontrar dirección, estructura y resultados reales sin estancarte más. Nos vemos en el próximo video. Mientras tanto, entrená con cabeza porque progresar no es suerte, es un método.